Buenos días, mi nombre es Amadeo Acuña, soy el director ejecutivo para BASC en Costa Rica. Mi posición en BASC es precisamente administrar la oficina en Costa Rica. Represento la Organización Mundial BASC, la cual está domiciliada en Estados Unidos, y hay capítulos en cada país que se han venido formando a raíz de las necesidades de los mismos empresarios. Mi trabajo en BASC es precisamente ofrecerles a los empresarios la certificación y ver el modo en que un empresario puede alcanzar esa certificación, y para eso esta oficina ofrece todo el apoyo a los empresarios para lograr ese objetivo. La Organización Mundial BASC o BASC nació a raíz de una necesidad del sector privado. Fue el mismo sector privado que se alió y, dadas las circunstancias que se venían presentando dentro de la cadena de suministro, sucedió que los embarques que estaban ingresando hacia Estados Unidos venían con ciertas situaciones ilegales como contrabando, narcotráfico, producto que era ilegal o falsificado. Entonces, para las aduanas esto significó un serio reto o una situación de riesgo para el país, y sobre todo en Estados Unidos. Entonces el sector privado se unió y decidió, junto con la aduana, crear un primer programa de seguridad. Entonces le dijeron a las autoridades, nosotros somos el sector privado, nos interesa permanecer en estos mercados. Díganos cómo podemos hacer para nosotros implementar esas medidas de seguridad o requisitos de seguridad para que usted se sienta satisfecho y sienta mayor confianza en que nuestros productos están ingresando de una manera legal y debidamente revisados, y que para usted no signifique un alto riesgo. Y así fue como nació el primer programa de seguridad en el año 96 en los Estados Unidos. Entonces, donde especialistas y expertos tanto de seguridad como de la aduana decidieron, junto con el sector privado, en mesas que se organizaron, es establecer, bueno, cuáles son esas medidas que deberían de implementar el sector privado para elevar ese nivel de confianza en las autoridades. Pues bien, ahí mismo se dio una lista de chequeo. Fue lo primero que nació, una lista de chequeo donde los mismos empresarios tenían que verificar cuáles eran esos requisitos de seguridad que podían elevar ese nivel de confianza en las autoridades. Entonces, situaciones como si las empresas domiciliadas en los Estados Unidos y que compraban productos o tenían procesos de terminación de productos fuera del territorio de los Estados Unidos, como en el caso de Costa Rica, entonces ir a esas plantas y verificar si efectivamente se establecían medidas de seguridad, como controles de acceso, revisiones de las materias primas, revisión de los antecedentes del personal, cómo se almacenaba el producto, cómo se cargaba el contenedor, cómo se despachaba, cuáles eran los procesos de producción, si existía realmente información acerca de cuál era la trazabilidad, no tanto del producto como así de la cadena logística. ¿Quién eran o quiénes son los participantes dentro de la cadena logística y cuáles eran los asociados de negocio que participaban en esa cadena de suministro? Y esos asociados de negocio son transportistas, agentes de carga, exportadores, almacenes fiscales, terminales portuarias, terminales aéreas. Todos esos participantes forman la cadena de suministro. El gobierno de los Estados Unidos, junto con parte del sector privado, lo que decidieron fue ir a cada uno de los países y preguntar a las asociaciones empresariales y al mismo gobierno si les interesaba implementar el BASC. Entonces, el BASC nació a raíz de esa necesidad. Entonces, en cada país lo que se fue creando fue un capítulo, y así lo llama la Organización Mundial. Existe en cada país un capítulo que administra la parte de cuáles son los requisitos de cumplimiento que deben o apoyo a los empresarios en ese país. Entonces, así se fue diseminando el BASC en toda América, en el Caribe, donde ahorita es muy fuerte, y sobre todo en Sudamérica, donde tenemos problemas donde se origina mucho del comercio ilícito y sobre todo el narcotráfico. Posteriormente, el programa, junto con otros especialistas y a nivel mundial y organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, ya juntos empezaron a formar un sistema de gestión.
Entonces, el programa pasó de convertirse en un simple lista de chequeo a convertirse en un sistema de gestión. Entonces, ese sistema de gestión lo que hizo fue colaborar y ver con la empresa para que la empresa pudiera demostrar en el tiempo que tenía implementadas esas medidas de seguridad, esos requisitos de seguridad. Entonces vinieron expertos a la mesa de BASC, más expertos, en los cuales empezaron a establecer, bueno, ¿cuáles son esas buenas prácticas? ¿Cuáles son esos requisitos que nosotros le podemos brindar al empresario para que mejore? Y mejore sobre todo ese nivel de confianza y confianza con las autoridades. Ustedes saben que a raíz de que exista mayor confianza, baja el nivel de riesgos. Y por lo tanto, al existir un menor impacto de los riesgos, significa que usted es más confiable para las autoridades. A raíz de esto también, el BASC, como ya venía funcionando y ya se convirtió en un sistema de gestión, sirvió de base para que después en el año 2001, cuando vinieron los atentados de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, se ideó y los Estados Unidos andaba buscando un programa de seguridad que pudiera brindarle mayor soporte y necesidades y llenar necesidades en el país a raíz de estas situaciones de que venía sufriendo, y dijeron, bueno, estamos totalmente expuestos ante esta situación de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero. Entonces, como ya se había creado el BASC, decidieron entonces utilizar el BASC como base para crear el programa de seguridad de los Estados Unidos que se llama CITIPAT. El programa CITIPAT es el principal programa de seguridad de los Estados Unidos en lo que es materia de cadena de suministro. Entonces, todo lo que llegue y lo que quiere Estados Unidos, todo lo que llegue a sus puertos o a sus aduanas, de alguna manera cumplan con esas necesidades o esos requisitos de seguridad. A raíz de que todos los embarques realmente no pueden inspeccionarse físicamente, es imposible, no existe ningún país que pueda hacer inspecciones totalmente o físicamente de todo lo que ingresa. Entonces, a raíz de esta necesidad, pues han visto que efectivamente las empresas, al cumplir con estos programas de seguridad, efectivamente bajan esos niveles de riesgo. Y al bajar esos niveles de riesgo y las empresas darse a conocer, porque eso es lo que hacen las empresas a raíz del cumplimiento de normativo o cualquier norma, y en este caso específico de BASC y de CITIPAT, lo que hacen es levantar la mano y decir, señor, yo apoyo y cumplo con esas medidas de seguridad. Por lo tanto, a raíz de esta situación donde las empresas puedan demostrar que efectivamente cumplen con esos requisitos de seguridad, las autoridades entonces destinan sus recursos a aquellas otras empresas que no tienen ningún nivel de seguridad. Entonces ellos dicen, bueno, las que están certificadas, esas son empresas que no representan un alto riesgo y por lo tanto me voy a dedicar mis recursos a hacer revisiones de aquellas que no están certificadas y no quieran cumplir. La Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio sentaron a todos los países y dijeron, bueno, señores, la única manera que podemos ver aquí para efectos de que se pueda demostrar que haya mayor cumplimiento en las empresas y que exista mayor agilización es que exista ese nivel de confianza que facilite a las aduanas y autoridades a que las empresas tengan mayor agilización. Y por lo tanto se creó el programa de operador económico autorizado. Ese es un programa que también utilizó como base a BASC para efectos de crear ese programa que actualmente es el que se está promoviendo a nivel mundial por medio de la Organización Mundial de Aduanas. Que lo que hace es igualmente copiar esas buenas prácticas de seguridad en las operaciones de las empresas, que es lo que tiene BASC. Lo que hace es promover esas buenas prácticas para que exista mayor confianza y agilización del comercio internacional. Ese es el principal objetivo de BASC, disminuir ese nivel de impacto que puede de alguna manera crear una seria situación de pérdidas en los países, a raíz de que esas situaciones de impacto pudieran ser de mucho riesgo, en el cual existan pérdidas para los países y las aduanas en sí. Entonces, a raíz de esta situación, pues este programa de operador económico autorizado, el mundo ya dijo a los países, señores, necesitamos que todas las aduanas promuevan este programa de operador económico autorizado. Entonces, actualmente, las empresas que demuestran ese cumplimiento pueden recibir
ese reconocimiento. Y por lo tanto, BASC es la base, es lo que le sirve al empresario para demostrar efectivamente ese cumplimiento. Y eso es lo que está exigiendo el comercio internacional. A raíz del incremento en los delitos que estamos viendo dentro de la cadena de suministro, la situación del narcotráfico, que es un flagelo que afecta a todo el planeta y el cual pone de rodillas a algunos países, donde hemos visto que en algunos casos el mismo crimen organizado supera a las mismas autoridades en la parte de seguridad. En Costa Rica estamos viendo que existe un incremento y estamos llegando con droga a los países en los cuales exportamos y están utilizando nuestros productos, porque Costa Rica ha sido un país, pues como lo dicen todos, un país que realmente ha sido muy bendecido y es un país donde efectivamente el tico ha sido el que pone el empeño y hemos puesto el empeño y sacrificios para llegar con nuestros productos a esos mercados. Pero igualmente el crimen organizado tiene todo el poder financiero y tiene todo el tiempo igualmente para ver dónde están esas vulnerabilidades que tienen los empresarios. Hay muchas empresas pymes que realmente empiezan su negocio, pero al tiempo desaparecen porque los costos suben y aumentan y esta situación es imposible de mantenerlas. Y sin embargo vuelven a ver a la competencia y ellos continúan con su operación normal, inclusive ven que hacen inversiones y entonces estas son las situaciones que ponen en duda y a veces dudamos y por lo tanto esa competencia sana no existe o competencia leal. Entonces, igualmente la falsificación de productos, todo lo que sea contrabando, señores, lo que es cigarros, ropa, que eso lo vemos el día a día, lo que es medicamentos que ingresan al país de forma ilegal, todas estas situaciones o elementos que son parte del crimen organizado, que se refieren a todo lo que es ilegal, afecta el comercio internacional. Por lo tanto, la norma BASC se basa específicamente en eso. Entonces, la norma BASC cumple con una serie de requisitos. Generalmente, y esto es algo que por definición general, las normas son simplemente una recopilación de buenas prácticas. Y llamemos cualquier norma, las normas ISO, cualquier norma es una recopilación de buenas prácticas. BASC lo que está haciendo a nivel mundial y con estos especialistas y profesionales en seguridad es recopilar esas buenas prácticas de seguridad para ayudarle al empresario a implementarlas y de esta manera ellos tengan una herramienta para efectos de que les sirvan como de escudo o un blindaje o puedan ver cuáles son las situaciones de riesgo que yo puedo prever, porque de eso se trata, los sistemas de seguridad es prevención y por lo tanto esa prevención me va a ayudar a tener una mejor acción en el caso de que se presente alguna situación. Entonces las empresas deben de implementar procedimientos, regulaciones, lo que exige la norma. Entonces la norma le exige que las empresas estén legalmente constituidas en cada país. Entonces hace una revisión efectivamente del cumplimiento, toda esa parte legal, hace revisión de toda la parte de lo que es quiénes son sus asociados de negocio. Tiene que tener procedimientos al efecto de que haga una investigación y revisión tanto para clientes, proveedores, de quiénes son. La norma incluye también toda la parte de lo que es selección de personal, revisar antecedentes y verificar si efectivamente el personal que yo tengo cumple con esas medidas de seguridad, ¿verdad? Igualmente toda la parte de lo que es seguridad en los procesos que tengan las empresas. Entonces, dependiendo de la actividad que tenga ese participante de la cadena logística, y en el caso aquí de AIMI, pues realmente ellos como operador logístico tienen que tener implementado dentro de sus procesos, tanto logísticos, esas medidas de seguridad, procedimientos que le exige, vas a cumplir, porque eso establece la norma. Ellos verifican efectivamente que lo que dice BASC en sus apartados de la norma se estén cumpliendo y lo establecen. Entonces, igualmente está toda la parte de lo que es seguridad en la información, manejo de la información, donde almaceno información. Ellos deben de tener esa información debidamente custodiada y tiene que tener limitaciones de acceso controlada, tanto sea información física como electrónica. Tiene que tener niveles igualmente, o establecer, programas de capacitación a los empleados, porque generalmente las normas lo que necesitan, cualquier norma, lo que necesitamos es que todos los colaboradores de la empresa
conozcan del proceso. Una norma no empieza de abajo en un proceso, tiene que empezar de arriba. Es una decisión empresarial, me refiero de la cúpula empresarial. Debe permear a todos los departamentos de la empresa. Entonces, todos los colaboradores o los departamentos que conformen esa organización deben de conocer qué es lo que quiere y a qué aspecto se refiere la norma, y por lo tanto requiere de esa capacitación y concientización. Que el empresario tenga los suficientes documentos, registros para demostrar que la empresa hace todos los esfuerzos para efectos de cumplir con esas medidas de seguridad, y por lo tanto, si se viera involucrada en algún asunto de seguridad o narcotráfico, llámese cualquier otro aspecto ilegal, la empresa tiene para demostrarle a las autoridades con toda la documentación que le exige BASC cumplir, para efectos de decir, no señor, de nuestra parte nosotros tenemos todo el control y le podemos demostrar que efectivamente hemos manejado nuestros embarques, como en el caso de Amy, tiene que demostrar que efectivamente cumplieron con todos esos requisitos de seguridad, y demuestran, y de una vez le dice a la autoridad, señores, de nuestra parte no hubo ninguna situación que pudiera involucrar al empresario, sino es una situación que se dio fortuitamente, y por lo tanto siempre en estos casos de seguridad pueden encontrar una situación vulnerable dentro de la empresa, y por lo tanto un chofer que se involucre en una situación de narcotráfico. Entonces es muy sencillo, porque a veces no sabemos las necesidades que puede tener un chofer en un determinado momento, y esa situación que está viviendo ese chofer lo hizo involucrarse en una situación de narcotráfico, en la cual la empresa, pues a pesar de que tenía toda la confianza, pues salió involucrado. Pero con toda esta documentación y todo lo que es la certificación BASC, le demuestra a las autoridades que efectivamente la empresa hizo todo lo posible para efectos de que esa situación no se diera, y por lo tanto tiene todos los elementos de comprobación o justificación para decirle a la autoridad, aquí están nuestras operaciones, y además nos ponemos a la disposición de ustedes para ayudarles a solucionar la situación. Esto ha motivado y motiva mucho a las autoridades a que efectivamente dicen, necesitamos estos programas de BASC. Eso lo dice la misma autoridad, y nosotros lo hemos visto en el caso de Costa Rica con el caso de la OIJ, la PCD, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, la Policía de Control Fiscal. Ha visto la necesidad, y ellos cuando ven la norma, y algunos de estos funcionarios igualmente han llevado los cursos de auditor interno de BASC, y se dan cuenta que BASC, o han llevado especializaciones en materia de seguridad, se han dado cuenta que BASC efectivamente es esa herramienta que le sirve al empresario para demostrar credibilidad, y por lo tanto esa credibilidad le ayuda a las autoridades a efectos de que tiene un aliado, y eso lo ven las autoridades. El aliado nuestro es el empresario, que definitivamente ha tomado la decisión de blindarse, y la manera de blindarse es implementando esas medidas de seguridad. Entonces, el hecho de conseguir la certificación es específicamente de que la autoridad dice, a veces lo ve de alguna manera, y para nosotros pues nos sorprende que algunas autoridades dicen, ¿y por qué este programa no es un requisito obligatorio para todos los empresarios? Bueno, no, tiene que ser voluntario. Nosotros siempre lo decimos, esto no puede ser obligatorio, porque existe libertad de hacer comercio, y por lo tanto el empresario es el que tiene que ver, y tiene que ver más allá, y tiene que ver cuando su empresa se puede ver involucrada. Tiene que analizar, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el impacto de que alguna de estas amenazas que existan dentro del comercio internacional me puede afectar? ¿Me puede sacar del mercado? Una situación de narcotráfico, una situación de que yo me vea involucrado en una situación legal, de incumplimiento legal, que me vea en falsificación o en lavado de dinero, me puede sacar del mercado. Ese sería mi impacto real. O sea, lo que tenemos que ver aquí es que efectivamente, igual como lo sucede como marca país, donde nos resta esa credibilidad a nivel internacional. El celular, ahora nos llegan las noticias, y todas las noticias que nos llegan, siempre hay un embarque que está contaminado y sale hacia Europa.
Entonces, esta situación, la cual, y eso es lo que quiere el crimen organizado, lo que quiere es que esto se vuelva como normal, natural. Entonces usted ya al ver la noticia ya ni le asusta. Entonces ahí es donde Costa Rica como país pierde esa credibilidad y pierde ese nivel de confianza con autoridades. Entonces, pero igualmente para el empresario significaría, si el país pierde ese nivel de confianza a nivel mundial, pues igualmente los empresarios en Costa Rica igual vamos a perder esa credibilidad. Entonces, es un compromiso para BASC ayudarle al empresario y ayudarle a AIMIC en toda esta situación en la cual se puede ver involucrada. Y por lo tanto, es para nosotros en BASC una responsabilidad de que los empresarios conozcan y sepan a qué se están enfrentando. Y siempre de nuestra parte, y para eso se crearon las oficinas BASC o los capítulos BASC en cada país a efectos de brindarle este apoyo a todos los empresarios.